Listo. En la clase anterior terminamos de hacer esa pieza que es la base para este juego de polea. Entonces, esta base ya la tenemos terminada. Sin embargo, les comentaba que les voy a mostrar cómo se hacen estos barrenos mediante el asistente para taladro, para que ustedes lo conozcan, sepan cómo funciona y pues también qué ventajas tiene usarlo. ¿Ok? En la clase anterior estos barrenos los hicimos con extruir corte directamente y lo que hacíamos era tirar uno de ellos, o bueno, cuando lo hacíamos en croquis, hacer un círculo y después crear los otros tres, ya sea mediante simetrías o matriz lineal. O, en su defecto, tirábamos un barreno y de igual forma lo hacíamos mediante simetría o matriz lineal los otros tres, pero ya dentro de las operaciones, no de croquis. ¿Ok? Hasta ahí fue donde nos quedamos y la pieza quedó terminada y guardada, ¿correcto? Sí, Entonces, vamos a ver cómo funciona Asistente para Taladro. La intención es que el día de hoy quede terminada la polea y el perno. Ya quedarían terminadas las tres piezas. Prácticamente el perno es muy rápido, nos va a llevar un poquito más de tiempo la polea, pero es más que nada por la explicación de las herramientas. Entonces ya tengo aquí yo abierto SolidWorks. Vamos a abrir la pieza que ya tenía. Ok, aquí tengo la pieza en pantalla. Para efectos de la explicación, digo, si gustan seguirme, si no, y ya tienen la pieza terminada, adelante. No es obligatorio que lo hagan de esta manera, pero obviamente pues va a ser más sencillo que aprendan la herramienta si ustedes también lo van haciendo conmigo. Voy a borrarle los barrenos y se los voy a volver a hacer, pero les comentaba con la herramienta de asistente para taladro. La herramienta de asistente de taladro es un, eh, una extensión del toolbox, ¿ok? Es una extensión del toolbox. Entonces, si por alguna razón les da errores, pues es muy probable que el toolbox no se haya instalado correctamente. Simplemente, si les llega a dar error, pues hay que revisar esa parte. Pero yo espero que nadie tenga problemas con la instalación del toolbox. Entonces, para abrir la herramienta de asistente de taladro, le damos clic acá. Asistente para taladro no necesita en principio de un croquis. Puedo darle clic directamente y me va a abrir las opciones que yo tengo para los taladros, que son estas que tienen acá del lado izquierdo, ¿vale? Aquí si ven está la ventana de especificaciones de taladro, donde yo voy a indicar cómo es que necesito ese taladro o ese barreno. Asistente para taladro me permite hacer diferentes tipos de agujeros. Acá lo primero que vamos a tener es que seleccionar el tipo de agujero que queremos hacer. Podemos crear un agujero con caja, que le llama aquí agujero refrentado o barreno refrentado. Simplemente es una caja en donde se va a esconder la cabeza cilíndrica de un tornillo o un elemento similar. ¿Ok? Entonces, si necesitamos un barreno con caja, utilizamos esa opción. Eh, la siguiente opción es un barreno avellanado, ¿vale? Si vamos a meter tornillos de cabeza cónica o tornillos de cabeza avellanada, vamos a usar ese tipo de barreno. Después viene un taladro simple, que directamente nos va a tirar un barreno a un diámetro determinado. Después tenemos un taladro de tapón recto, que lo que nosotros conocemos como un inserto. Podemos decirle que ahí va a haber un inserto, ya sea inserto recto o un inserto roscado. Después tenemos un taladro para machuelo roscador cónico, es decir, para roscas, sobre todo las que se utilizan en tuberías, que son roscas cónicas. Después tenemos un taladro que va a tener la caja con una cierta ranura. El taladro en sí, el barreno central va a ser cilíndrico, va a ser un barreno común,
pero a nosotros acá podemos cambiar las propiedades de la caja, podemos hacer que la caja tenga una cierta ranura. Después tenemos una ranura como tal, ranura que va a tener también una caja arriba, o una ranura que va a tener un avellanado, y por último una ranura simple. Estas tres opciones no van a ser tan útiles porque no hay mucha diferencia entre hacerlas acá y hacerlas con el asistente de extruir corte. Normalmente para lo que necesitaríamos una ranura quizás, por ejemplo, para un chavetero, pero pues, no hay diferencia entre hacerlo aquí y hacerlo con extruir corte. Los más comunes, los que más van a utilizar van a ser estos tres, ¿ok? Con caja, con avellanado o un barreno simple. Ahorita los barrenos que vamos a tirar aquí no tienen caja ni avellanado, son barrenos sencillos. Si ustedes ven, son barrenos pasados. Entonces vamos a utilizar un taladro simple. Después, lo que tenemos aquí abajo es que nos va a preguntar qué estándar queremos utilizar, porque se basa en estándares ya sea de tornillos, de brocas, de machuelos, etc. Nosotros aquí, si ven ustedes en la figura, tenemos que esos barrenos son de diámetro 10, es decir, estamos trabajando en milímetros. Si nosotros estuviéramos trabajando en pulgadas, por ejemplo, podemos usar el estándar ANSI pulgadas, que sería el estándar americano. Si nosotros trabajamos en milímetros, podemos usar el ANSI métrico, podemos usar el ISO o el DIN. Normalmente para todas las normas DIN hay un equivalente en ISO, entonces cualquiera de las dos les va a dar resultados similares. Voy a seleccionar la norma ISO y luego me pregunta qué tipo de barreno quiero hacer dentro de este estándar. Bueno, tengo cuatro opciones: márgenes para tornillo, perforadores para roscar, taladros de espiga y tamaños de perforadores. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Digo, les voy a explicar esos tipos, pero no sé si de lo que ya hablamos tengan alguna pregunta. Vale, entonces, ¿qué diferencia hay en cada uno de estos tipos? Bueno, márgenes para tornillo, lo que nosotros le vamos a decir es que es un tornillo, un barreno pasado donde va a entrar un tornillo. Me voy a pasar a acá. No, aquí no. Vamos a hacer una pizarra. Ok. Normalmente ustedes van a tener una placa. Ok, voy a imaginar que la estoy viendo de lado. Que va a tener un agujero. Y la van a sujetar a algo más. Vamos a suponer que sea otra placa más. Ok, con un tornillo. Aquí voy a dibujar el tornillo. La placa de abajo puede ser una placa que tenga rosca o eh, una, una tuerca, por ejemplo. Pero el punto es que abajo es donde vamos a tener la rosca. Entonces, este es el tornillo, ¿ok? Entonces, esto está roscado. Vamos a suponer que nuestro tornillo sea un tornillo de M10, por ejemplo. Bueno, pues entonces nosotros vamos a necesitar que esta placa que está acá tenga rosca M10 para que agarre al tornillo. Entonces la misma rosca del tornillo la debe tener la placa. Pero esta placa de arriba va a tener una holgura entre la medida del tornillo o el diámetro del tornillo y el diámetro de la placa. ¿Ok? ¿Por qué se le deja esa holgura? Porque si yo dejo justa la medida de la placa
a la medida del tornillo. Si yo dejo aquí, por ejemplo, para el M10, la placa a 10 y acá abajo le hago la rosca, el tornillo se va a tender a amarrar. Entonces, cuando yo quiera apretar el tornillo, al estar agarrando los hilos de la placa de abajo, con la placa de arriba se va a empezar a jalar. Además, porque normalmente no se sujeta una placa con un solo tornillo. Entonces, si yo le dejo los 2, 3, 4, 20 tornillos que tenga, pues ya entre todos ellos voy a empezar a forzar al resto de los tornillos. ¿Vale? Bueno, pues este barreno que está holgado para que pase un tornillo es lo que en el programa se conoce como márgenes para tornillo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tan holgada debe quedar la placa contra el tornillo? Bueno, depende de la norma que estemos usando. En general, en sus libros de diseño mecánico o en manuales de herramientas o manuales técnicos, van a encontrar para las normas más comunes cuál es la recomendación de holgura que deben dejarle a su barreno pasado para un tornillo. Pero aquí en el programa podríamos decir que ya tiene incluidas las tablas. Entonces, si yo aquí en márgenes para tornillo selecciono, por ejemplo, un barreno M6 con un ajuste normal, le voy a dar clic aquí donde dice mostrar ajuste de tamaño personalizado. Vean, lo que me está diciendo aquí es que el barreno lo va a tirar de 6.6 milímetros. Entonces, para un tornillo de 6 en ISO, el ajuste normal es que quede de 6.6 milímetros. Si yo selecciono un barreno de 10, me dice que va a hacer ese agujero de 11, ¿correcto? Entonces, si ustedes se fijan, está haciendo el agujero más grande que la medida del tornillo. ¿Qué tanto más grande? Pues depende de la norma, estamos en la norma ISO. Tenemos tres tipos de ajuste. Cerrado, si yo lo dejo cerrado para M10, solo le va a dejar 5 décimas de holgura, es decir, voy a tener 2,5 décimas por lado. Si yo lo dejo suelto, ahora le va a dejar 2 milímetros. Vean cómo ahora lo va a tirar de 12 milímetros. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para no tener que estar recurriendo a las tablas de barrenos. Si yo sé que eso, porque en mi diseño yo estoy diciendo que eso lo voy a sujetar con un tornillo de 10 o de 8, de 6 o de 12 y va a ser un barreno pasado, no va a ser el roscado, entonces yo ya no tengo que ir a las tablas para ver de cuánto tengo que hacer el barreno. Directamente aquí digo, bueno, le voy a meter un tornillo de 12, hago la operación y el programa lo va a dejar de 13,5. Ahora, yo puedo bien hacer este barreno con el extruir corte. Hago el círculo y lo hago de 13,5, pero les digo, tengo que recurrir a la tabla, tengo que conocer la tabla. Aquí no, selecciono 12 y en automático lo va a hacer de 13,5. Y cuando hagan el plano de la pieza, en el momento que ustedes acoten ese agujero, les va a decir que es de 12 o de 13,5 o de 10, lo que ustedes le hayan dejado con el ajuste que hayan seleccionado. Y de esa manera el que va a fabricar la pieza no le importa saber si ahí va a entrar un tornillo o va a entrar algo más. Ahí le va a indicar la medida que debe tener el agujero. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de lo que son márgenes para tornillos? ¿Sí queda claro el concepto? Sí, profe. Ok. Después tenemos perforadores para roscar o brocas para roscas o brocas para machuelear. Acá en la imagen que yo tenía, bueno, les decía, esta placa va a quedar con una holgura, pero esta placa la voy a roscar, ¿vale? Bueno, existen en el taller, en los libros, tablas de barrenos para machuelos. Por ejemplo, no sé si van a meter una rosca de M10, me parece que la broca es de 8.5. Entonces tienen que meter una broca de 8.5 y después ya le pasan el machuelo y ya les va a quedar su rosca perfectamente hecha a M10. ¿Ok? Entonces, si ustedes seleccionan aquí
brocas para roscar y selecciono, por ejemplo, M10, le voy a dar a clic acá. Vean cómo lo está haciendo, efectivamente era de 8.5. Pero la diferencia es que cuando ustedes tiren el barreno indicando que es perforador para roscar, le va a dejar la nota de la rosca. Entonces, cuando ustedes hagan el dibujo, directamente al acotar ese barreno, les va a decir que ahí deben roscar a M10. Si está habilitado, les va a mostrar también el diámetro del barreno para roscar. Les va a decir roscar a M10 y les va a poner broca de 8.5. Si ustedes lo deshabilitan, pues solo les va a poner roscar a M10 y el operador en la máquina o quien vaya a hacer la operación o la fabricación de la pieza, pues va a tener su tabla de barrenos para machuelos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ustedes, si lo hicieran con extruir corte, van a tener dos problemas. Uno, o lo hacen a 10 y le van a tener que poner a mano en el plano la indicación que ahí es M10, o lo hacen a 8.5 y de nuevo le van a tener que poner la indicación de que ahí deben roscar a M10. ¿Vale? En cambio, si lo hacen desde acá, pues toda esta información la va a jalar desde la operación al momento de hacer el plano. Esa es la utilidad que tiene aquí la herramienta de asistente para taladro en el caso de perforadores para roscar. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. Ok. Después tenemos taladros de espiga. Una espiga, o lo que se conoce como espiga aquí en el programa, es lo que en el taller se conoce como pernos, como pasadores paralelos, dowel pins. Ok, no sé si los han visto. Les voy a mostrar una imagen para que vean lo que es un dowel pin. Estos son dowel pins, pernos. Pero estos pernos llevan un ajuste. Entonces, si nosotros hacemos un taladro para espiga, automáticamente va a jalar el ajuste. Entonces, si yo le pongo que es de 10, ahí va a tirar un barreno de 10. Y acá en tolerancia precisión, yo puedo indicar el ajuste específico. Pero además, en el momento de hacer el plano, pues me va a dejar ahí la nota de que ese es la medida, me va a dejar el ajuste o me va a indicar el ajuste, pero me va a dejar el símbolo de que ahí debe llevar o ahí va a entrar un pasador paralelo. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al hacerlo desde acá, lo que nos va a ayudar es más adelante al momento de hacer los planos. ¿Vale? Además, lo que tiene el programa aquí, en el momento de utilizar taladros para espiga, es que nos muestra los diámetros comerciales. Si ustedes ven, no existe medida de 7, no existe medida de 9, acá no existe medida de 17, 18, 19, hasta 20, de 16 se brinca a 20. Entonces, si ustedes, digamos, no tienen su tabla de comerciales y tiran el barreno con extruir corte, ustedes pueden decir, pues yo quiero que aquí quede un pasador de 17 y no existe ese pasador. En cambio, si lo hacen desde acá, pues aquí en la tabla se van a dar cuenta de que no existe el pasador de 17. Entonces van a seleccionar 16 o 20. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre hacerlo acá en el asistente de taladro a hacerlo con una operación de corte simple. Y por último, tenemos tamaños de perforadores. Tamaños de perforadores se refiere a tamaños de brocas. Aquí simplemente nosotros vamos a seleccionar aquí en tamaño, pues qué broca queremos meter ahí. Queremos que quede un agujero de 4x4, bueno, pues ahí se va a hacer un agujero de diámetro 4x4. Sí se pueden especificar acá abajo las tolerancias, pero va a estar basado en tamaños de brocas que existan en el mercado. La broca más grande que el programa tiene es 25.5, que sería una broca de arriba de una pulgada, milimétrica sería 25.5 exacta. Obviamente, dependiendo de la norma, pues va a mostrar más o menos medidas. Por ejemplo, la de pulgadas, si ustedes ven, nos muestra los tamaños de 0, luego nos muestra tamaños ya ahora sí en pulgadas, y la broca más grande aquí es de 4 pulgadas. ¿Ok? Y de nuevo, nosotros podemos indicar con qué tipo de ajuste
queremos que quede esa broca, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Nuestro barreno es un barreno simple de 10, porque yo no sé si ahí vaya a entrar un tornillo, un pasador, o qué es lo que vaya a entrar ahí. Simplemente me pide que tire un barreno de 10. Entonces lo voy a hacer con un taladro simple. Taladro simple en estándar ISO, que sería el estándar métrico. Acá voy a seleccionar tamaños de perforadores y voy a agarrar una broca de 10. Ahí está. También otro detalle en tamaños de perforadores, les muestra las brocas en medidas comerciales. Si ustedes ven brocas ISO de 10.2 se brinca a 10.5. Antes de esto me parece que va de 2 décimas en 2 décimas. No, va de décima en décima. Y después de esto ya se va brincando medidas, ¿no? Me parece que después de 15 ya está de un cuarto de milímetro en un cuarto de milímetro. Y así nos vamos. ¿Vale? Bueno, pero en este caso voy a tirarlo de 10. Acá también me permite ver de cuánto va a tirar el barreno, pero en tamaños de perforadores lo deja a la medida que esté la broca. Yo les recomiendo no usar, esto simplemente es para ver de cuánto va a tirar el barreno y sí se puede modificar, pero les recomiendo no modificarlo, porque entonces ya están rompiendo con el estándar que tiene el programa. Si lo van a modificar, pues entonces no tiene ningún sentido utilizar el asistente de taladro. Después me pregunta hasta dónde quiero cortar. En este caso, como mi barreno va a empezar aquí, puedo decirle que corte por todo porque ya acá abajo no hay nada. O puedo decirle que corte hasta cierta profundidad, que corte hasta donde ya no encuentre material o donde ya se haya terminado la operación, que corte hasta cierto vértice o hasta cierta cara o superficie que nosotros le indiquemos. En este caso, si le doy por todo o hasta el siguiente, funciona exactamente igual. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá antes de que hagamos los barrenos? No. Vale. Entonces vamos a posicionar esos barrenos. Eh, Tengo una pregunta. sí, Dijo que si le metía el tornillo de 10 tenía que ser de 11 para lo de que se amarra, ¿no? Por la expansión. no es Yo por la ahorita, expansión, es porque eh, normalmente pues, la rosca tiene un ajuste mucho más cerrado. Entonces, si tú metes muchas roscas, ellas se van a comenzar a acomodar entre sí. Supongamos que tienes una placa que tiene 4 tornillos, ¿ok? Entonces, en el momento que la estés uniendo con lo que sea que tenga abajo que se esté roscando, pues la placa se va a empezar a acomodar con esos 4 tornillos. Entonces, si tú le dejas a la placa que tenga los barrenos pasados muy cerrado el diámetro, ya no le estás dando la condición de que se vaya acomodando a las roscas. Entonces, en ese momento, cuando tú quieras apretar, pues ya te vas a dar cuenta de que los tornillos, por más que quieras, ya se están forzando, ¿no? Y es ahí donde corren con el riesgo de torcer las cabezas, de degollar los tornillos, o de que simplemente el tornillo ya no entra completamente, porque también está el defecto de que pues, el barreno tiene cierta inclinación, etcétera, ¿vale? Entonces, es para eso, para evitar que el tornillo se amarre, porque las roscas esas sí llevan un ajuste cerrado. Entonces, si yo dejo todo con ajuste cerrado, pues el tornillo, los tornillos que tengan nunca van a entrar. ¿Vale? es que igual, otra duda. Con la de rosca buscamos hacer una rosca de M10, ¿no? Y la broca, igual cuando machuelemos, ¿no va a expandir 1 milímetro? ¿O solamente fue un ejemplo eso? Sí, la broca obviamente tiende a expandir porque es un barreno, no lleva un ajuste, pero por eso se tira el barreno cerrado. Si vas a hacer una rosca de M10, tiras tu broca de 8.5 y a lo mejor no te queda de 8.5 perfecto, te queda de 8.7 o exagerando porque tenga ya juego el taladro y tenga la broca ya esté muy desafilada, te va a quedar de 9. Pero aún así tienes pared suficiente para que al entrar el machuelo haga las roscas, ¿vale? Porque por ejemplo, en un barreno de M10 no se hace el barreno de 10, porque entonces ya no tienes pared para que el machuelo corte. No, mi duda. Gracias. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Claro, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a, dijimos, a posicionar los barrenos. Para poder colocar los barrenos, ayer le pasaba a un compañero y no le lograba entender por qué no podía poner los barrenos. Le intentaba dar clic acá y pues obviamente no coloca nada. Para colocar los barrenos hay que darle clic aquí donde dice posiciones. Primero ajustamos todo acá, todos nuestros parámetros, y ahora sí le damos clic aquí en posiciones. Si no, no me va a dejar poner ninguno. Ahora sí, me va a preguntar en qué cara quieres colocar los barrenos. Bueno, los puedo colocar aquí, los puedo colocar aquí, porque estos dos planos están, o estas dos caras están en el mismo plano. O los puedo colocar acá abajo, en cualquiera de esas caras. Aquí no hay diferencia. Hay diferencia con los barrenos refrentados o de con caja, los barrenos avellanados, bueno, prácticamente con todos los barrenos que tengan algún tipo de caja, ¿ok? Porque en la cara que yo seleccione, ahí va a crear la caja. Si por ejemplo mi barreno tuviera caja para esconder el tornillo o la cabeza del tornillo, mejor dicho, y la caja va de este lado, ahí tengo que colocar el barreno. En la cara que yo seleccione, ahí va a colocar la caja. Si yo hago el barreno desde acá, la caja la va a colocar acá abajo. Y entonces sería incorrecto porque yo estoy diciendo, bueno, que quiero la caja aquí arriba. Entonces, en los barrenos con caja sí hay que tener cuidado en ponerlos por la cara de arriba o por la cara de abajo. En los barrenos simples, no. Entonces dijimos, nos vamos a posiciones. Me pregunta en dónde quiero colocarlos. Voy a seleccionar esa cara. Ok, lo voy a ver de frente. Control 8. Y vean, ahí me aparece dónde quiero colocar el primer barreno. Y yo lo voy a colocar más o menos cerca de la posición donde va. Ahí le doy clic. Y me va a dejar seguir poniendo barrenos, ¿vale? Pero ya no voy a seguir poniendo barrenos porque primero tengo que acotar este primero y después puedo generar los demás. No tiene sentido que los coloque todos de una vez porque voy a llenar de cotas esto. Le voy a dar escape. Ahí está. Ahora, si yo quisiera seguir colocando barrenos, me voy a la herramienta de punto. Acá está arriba en las herramientas de croquis está la herramienta punto. Y donde yo ponga puntos, ahí va a tirar los agujeros. Correcto. Ahora, yo los puntos los puedo generar con la herramienta punto o con las herramientas de transformación. Si yo este punto lo hago simétrico, pues me va a aparecer otro punto acá y ya tendría dos barrenos. O puedo hacer matrices, etcétera. Entonces, voy a acotar este primer barreno. Me parece que tenía 24 entre centros de barrenos de manera vertical y 150 entre centros de barrenos de manera horizontal. Vamos a ver para estar seguros. Ahí está. Sí, 24 y 150. Entonces, a centro serían 12 y 75. Aquí coincide que está el origen, entonces puedo tomar ese origen para la primera medida o, recuerden, pueden ustedes tirar líneas constructivas para ubicarse en los centros. ¿Okay? Voy a ir a cota inteligente, selecciono aquí este punto que es mi origen y selecciono el punto del centro del barreno. Y aquí le vamos a poner los 12 milímetros. Ok, ahora necesitamos aquí a la medida central. Si yo me acerco, me muestra el centro de la pieza. Pero si no se los muestra, pues tiran una línea constructiva aquí de centro a centro. O pues sí, una línea constructiva sería lo más simple. Entonces me voy aquí a acercar hasta que me muestre el centro. Ahí está. Vean cómo aparece la relación de posición punto medio, que es el iconito que está junto al mouse. Si no, ahí no está. Y ahí apareció. Lo selecciono y luego doy clic en el centro. Y acá tenemos 75, ¿no? Recuerden que aquí yo no puedo duplicar la cota.
Las cotas duplicadas. Las cotas duplicadas únicamente se pueden hacer con líneas constructivas. Las cotas solo se duplican cuando se toman contra líneas constructivas. Si están tomándolo contra cualquier otro elemento, no les va a permitir duplicar la cota. Entonces ya tengo el primer barreno. ¿Cómo le hago para crear los otros 4? Los otros 3. Lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo le hicimos para crear los otros 3? ¿Con matriz lineal? Es una opción con matriz lineal. ¿Qué otra opción tenemos? Con simetría, Con pues. simetría. Correcto. Y tal y como lo hicimos cuando lo estábamos haciendo con la operación de corte, aquí también lo podemos hacer desde el croquis o lo podemos hacer ya en la operación. Si yo tiro este barreno, ¿ok? Y me voy acá a la operación, acá me aparece matriz lineal o simetría y lo puedo hacer ahí o directamente aquí desde el croquis, pues puedo generar los otros 4 puntos. Vamos a hacerlo aquí en el croquis. Le voy a dar matriz lineal. Me pregunta en la dirección X, ¿cuántas son? Son 2. Recuerden que el original se cuenta. Y están separados 150. Bueno, vamos a seleccionar hasta acá abajo, dice entidades para la matriz. Lo selecciono y voy a seleccionar el punto para que vayamos viendo qué está haciendo. Ahí está. Y vean, ahí está a 150 el primer punto. Luego, en la dirección Y, en la dirección vertical, ¿cuántos son? Ahorita solo tiene uno, por eso no se muestran más. Entonces le vamos a decir que son 2. Ahí apareció el segundo punto. Entonces, vamos a decirle que están separados acá en la distancia 24 milímetros. Y vean, ya ahí se ubicaron. Decíamos, para que esto quede totalmente definido, marcamos la opción acotar espacio de X, marcamos la opción acotar espacio de Y y marcamos la opción acotar ángulo entre ejes. Esas 3 opciones y con eso, ahorita que le dé a aceptar van a ver que van a aparecer las cotas y ya quedaría totalmente definido. Entonces le doy aquí en la palomita verde y vean, apareció la cota de ángulo, apareció la cota de 24 y apareció la cota de 150. Y todos los puntos están en negro y nos dice que el croquis está completamente definido. ¿Tienen alguna duda? Vale. Lo único que nos falta entonces es terminar la operación. Doy clic acá en aceptar. También la opción de aceptar está del lado derecho. Y ahí tienen los mismos 4 barrenos. ¿Vale? Y no tuve necesidad de hacer el círculo, de indicar diámetros, de hacer la matriz, bueno, eso sí. Pero con asistente para taladro solo hay que indicar las especificaciones del barreno y dónde los queremos. Y cada vez que aparezca un punto, que nosotros pongamos un punto, pues ahí vamos a tirar un barreno. ¿Alguna pregunta? Ok, si ya tenían guardado su pieza, pues adelante, lo podemos dejar así. O si ya la fueron siguiendo conmigo el procedimiento, bueno, guarden su pieza, porque la vamos a utilizar para el ensamble en las próximas clases. Ok, vamos a continuar con las otras 2 piezas que tiene este ensamblaje. Voy a abrir una nueva pieza. Ahí está. Y vamos a hacer ahora la polea. Esta polea que está acá.
hasta ahora nosotros solamente hemos hecho la pieza con extrusiones, cortes extruidos, redondeos ya hemos hecho nervios, también ya hemos utilizado, hemos creado planos y hemos usado el asistente para taladro. Con las herramientas que tenemos, ¿podríamos hacer la polea con las herramientas que hemos visto hasta ahora? No, ¿Por qué no? porque es un revolucionado el que es la polea, ¿no? Es correcto, porque la pieza tiene operaciones que solo se podrían hacer mediante una revolución. Ahorita vamos a ver qué es una revolución. Hay partes de la pieza que sí se pueden hacer mediante extrusiones. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer aquí este círculo, ¿ok? Dibujarlo y extruirlo esta distancia, que son 2 milímetros si no veo mal. Entonces tendríamos ese primer escalón. Y después podríamos hacer este círculo y extruirlo 24, porque tienes dos aquí, dos acá, son 24. Entonces nos quedaría esta parte, ¿ok? Y por último volvemos a extruir en la otra cara y hacemos este otro escalón. Directamente desde las extrusiones podemos dejarle los agujeros o hacemos al final este agujero, este círculo y lo hacemos con un corte extruido o con el asistente para taladros. ¿Cuál es el problema? Este canal, ese canal que se muestra ahí. Este que está aquí, no hay forma de hacerlo con extrusiones. Para ese canal sí tendríamos que utilizar la revolución. Es forzoso que utilicemos la revolución. Bueno, vamos a hacer la pieza completa por revolución, pero les comentaba, se podría avanzar por extrusiones y ya al final únicamente hacer el canal por revolución. ¿En qué consiste la revolución? Bueno, si ustedes se acuerdan, en sus cursos de cálculo integral, ahí les hablaron de los sólidos de revolución y cómo calcular volúmenes de sólidos de revolución. Y lo que hacían era girar un perfil. Si ustedes tenían un perfil, por ejemplo, triangular, y aquí pasaba el eje de giro, lo que resultaba, pues era una figura cónica, ¿correcto? Donde aquí estuvo el eje de giro. Pues así funciona revolución. Si nosotros dibujamos el perfil triangular y le ponemos una línea constructiva que va a ser el eje de giro, al hacer la revolución pues nos va a quedar un cono. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un semicírculo y le hacemos la revolución contra ese eje de giro, pues lo que nos va a quedar va a ser una esfera. ¿Ok? Y así, el punto es que vamos a tener que girar alrededor de un eje. Si nosotros dejamos el perfil pegado al eje de giro, nos va a resultar una figura maciza como estas dos. Si nosotros despegamos el perfil del eje de giro, bueno, pues en el momento de girarlas, lo que va a pasar es que le va a quedar un agujero. ¿Ok? Entonces, regresando a la pieza que tenemos aquí, ¿cuál sería el perfil que nosotros necesitamos girar alrededor del eje? El, el- el X, no. ¿A qué se refieren con el X? Tendría que estar despegado del eje. Tendría que estar despegado del eje, es correcto, porque tiene un agujero al centro de la pieza. ¿Ok? Entonces,
Fíjense cómo aquí incluso me muestra el eje. Es esta línea que está aquí. Ese va a ser el eje de giro. Voy a necesitar el perfil despegado. El perfil que voy a dibujar puede ser este o puede ser este, no importa. Pero el que voy a dibujar es este. Y vean cómo queda, pues despegado del eje de giro. Entonces, eso es lo que necesito dibujar, esta sección. Y le pongo el eje. Entonces, imagínense que voy a dibujar viendo eso desde acá. ¿Sí está claro? Sí. Vale, entonces vamos a dibujar ese perfil. ¿En qué plano quieren dibujar? XZ. ¿En XZ? ¿En el de planta? Vale. Sí. Ahí estamos viendo desde arriba la pieza. Ok. Lo primero que yo les recomiendo para que no se pierdan es coloquen su eje de revolución. ¿Ok? A partir del eje de revolución van a saber dónde está todo lo demás. Entonces vamos a poner el eje de giro con una línea constructiva. Y como siempre, por buena costumbre, voy a comenzar a dibujar en el origen. Ese va a ser mi eje de giro. Ok. Entonces ahora dijimos despegado para que quede el agujero de este eje de giro, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Voy a dibujar todo el perfil sombreado. Vamos a empezarlo a hacer con líneas. Aquí, de aquí hacia arriba, luego de aquí hacia acá, luego de aquí sube hacia arriba, luego de aquí lo tengo hacia acá y luego aquí viene el arco, ¿correcto? Y aquí abajo lo voy a tener de aquí hacia acá a una distancia que no conozco. Aquí viene el arco y después, ¿qué es lo que pasa aquí? Necesito dibujar el resto. No, profe, ¿Por qué? porque se puede hacer el simetría de entidades, ¿no? Correcto, porque esto es simétrico, entonces yo aquí voy a tirar otra línea constructiva, simplemente la voy a hacer que se alinee con este último punto que marqué. Desde arriba hasta que se pase o puedo tocar esta línea únicamente para que quede ahí. Ese va a ser mi eje de simetría. Bueno, y me falta el arco. El arco lo voy a hacer con un arco de 3 puntos. Selecciono aquí arco de 3 puntos, cliqueo el punto inicial, cliqueo el punto final que debe tocar aquí y voy a dejar el arco libre. ¿Por qué? Para que yo le pueda hacer las relaciones. O sea que no quede con esas líneas punteadas. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, está libre. ¿Vale? ¿Hasta ahí me siguen todos o quieren que nos regresemos en algo? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Vamos entonces a, eh, a comenzar a definir esto. Necesitamos darle dimensiones y posición. Vamos a darle medidas, que incluso al darle medidas vamos a terminar dándole posición. Eh, ¿Cuánto mide toda la polea de alto o de diámetro? Pues voy a borrar los garabatos para que puedan ver las medidas más claramente. ¿Cuánto mide de alto, perdón, de diámetro toda la polea? Sería 28, profe. 56, ¿no? Ah, no, 56 de diámetro, ¿vale? O 28 de radio, correcto. 28. Entonces, desde acá, que es todo lo más exterior de la polea, a mi línea constructiva, aquí sí puedo duplicar. Recuerden, con líneas constructivas, ahí sí podemos hacer duplicado de cotas. Entonces le vamos a poner que tiene, no, perdón, 56, ¿correcto? 56. Ahí está la cota, tiene 56. Después,
¿Cuánto mide el agujero interior? Ahí lo ven mejor. ¿14 de diámetro? Ok. Esos 14 de diámetro que son el agujero interior sería ¿qué medida? La que está separada al eje. Entonces de aquí lo que quedó separado al eje, acá le ponemos los 14 de diámetro. Después, ¿cuánto mide de diámetro el escalón? Los bulones o los cubos, como le llaman, de la polea, los extremos que están ahí saliendo. ¿Cuánto miden de diámetro? O sea, de aquí al eje. ¿Sí tienen la imagen o la ponemos? ¿Es el de 2, profe? ¿Es el chiquito de 2? No, es este, mira, de 26. Ah, de Este 26. escalón de diámetro mide 26. Esta medida de aquí a acá es la que tiene 26. Ahora sí, es correcto, este escalón tiene 2 milímetros. Entonces, aquí le vamos a poner de una vez sus 2 milímetros. ¿Qué más nos está haciendo falta por acotar? Cuando tengan dudas de qué les está haciendo falta, acuérdense que pueden arrastrar lo que está en azul. Ahí hace falta definir ese círculo. Y es lógico, nos falta darle ahí una medida. También hace falta definir en dónde está esa línea. En dónde está el centro de la polea. O mejor dicho, el ancho total de la polea. Es lo que nos hace falta por definir. El radio es de 7. Ok, el radio es de 7. Acá les muestra un diámetro de 14 o el radio mide 7 milímetros. Entonces, si yo le pongo aquí, acá me aparecen los 7 milímetros. Les comentaba a sus compañeros en la clase anterior que ustedes pueden cambiar la medida entre radios y diámetros. Si le doy clic a la cota, y me voy acá a líneas indicativas, acá está seleccionado que estoy midiendo radios, pero yo puedo forzar la cota a medir diámetros, entonces ya especificaría el diámetro. De todos modos, el programa, siempre que acotemos radios, siempre que acotemos, perdón, arcos, nos va en automático a indicar que estamos o que debemos introducir un radio. Cuando el círculo sea totalmente o completo, sea una circunferencia completa, ahí el programa va a esperar que le demos diámetros. Pero se puede cambiar en cualquier momento. Ok, ahí está el radio de 7 y sin embargo todavía no está definida. ¿Qué más falta? Definir el ancho de la polea. Bueno, sí. ¿Cuánto tiene de ancho? Que sería de aquí a dónde. A la línea constructiva. Ok, y duplicado. Ese sería todo el ancho. ¿Cuánto tiene de ancho la polea?
Tiene 28. Correcto, 28. Entonces acá le ponemos 28. Ahí está. Y nos falta algo más por definir. ¿Qué está aún insuficientemente definido? Sería la altura que tiene el radio, ¿no? Podría ser. La altura del radio, ¿te refieres a...? Pues sí, la altura del radio aquí. Pero no solo la altura, también el ancho. ¿Ok? Cuando les falte la altura y el ancho, lo que les está faltando es la posición del centro. ¿Dónde debería estar el centro? En primer lugar, este arco, ¿qué característica tiene? Es un medio círculo. Es correcto, es un medio círculo. Entonces eso significa que este arco debe ser, El centro debe de coincidir con la línea constructiva que tenemos al centro. eso es correcto. Este arco debe ser un cuarto de círculo. ¿Por qué? Porque ya con toda la simetría debe ser medio círculo. Y para que ustedes logren un cuarto de círculo, el centro debe estar alineado con el punto inicial y el punto final del arco. Es decir, si yo el centro lo hago coincidir con la línea, ya lo alineé con uno de los puntos. Y luego lo hago coincidir con otra de las líneas, ya lo hice alinearse con los otros dos, con el otro punto, perdón. Entonces, entre ellos dos, como hay 90 grados, aquí me va a quedar un cuarto de circunferencia perfecta. Entonces, un arco de cuarto de circunferencia. ¿Cómo lo voy a alinear? Le doy control, perdón, le doy clic, le doy control y luego cliqueo en la línea. Y le digo que quiero que sean coincidentes. Y ahí se fue el punto a alinearse con la línea. Entonces ahora solo puede correr en la línea. ¿Vale? Ahora necesito alinearlo con este otro. Puedo hacer dos cosas. Seleccionar la línea. Y luego con control seleccionar el punto. Y decirle que sean de nuevo coincidentes. Ahora, cuando digo coincidentes no significa que este punto se va a ir a la línea. Porque para el programa esta línea está dentro de una línea imaginaria infinita. Entonces lo que va a hacer el punto es alinearse con esa línea imaginaria que coincide con este segmento. ¿Okay? Entonces si yo selecciono el punto y selecciono esta línea y le doy coincidente, lo que va a hacer es alinearla. ¿Vale? O la otra opción, selecciono este punto y entre ellos dos debería haber una línea horizontal. Entonces selecciono horizontal y funciona exactamente igual de las dos maneras. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ok. Tengo muchos que los veo que andan muy silenciosos. ¿Cómo van? ¿No han tenido problemas? Todo bien, profe, todo bien. Vale. Ya tengo la mitad del perfil. No lo cerré porque en el momento que yo haga la simetría va a pasar lo que nos sucedió con la otra pieza, que aquí nos va a quedar cerrado y nos van a quedar dos perfiles. Entonces la idea aquí es que aquí quede abierto para que en el momento de hacer la simetría se cierre solo el perfil y solo nos quedaría un croquis cerrado. Entonces vamos a hacer la simetría. ¿Cómo le hacemos? Vamos a simetría de entidades. ¿Ok? Seleccionamos todo lo que queremos hacer simétrico y después Todo eso. seleccionamos el eje de adherencia, ¿no? Bueno, ¿Así directo? no, en el de abajo, ¿no? Con respecto Acá. a. Correcto. Selecciono con respecto a y ahora sí mi eje de simetría. Y ahí apareció en amarillo lo que me va a crear. Entonces le doy a aceptar y
ahí está el perfil totalmente cerrado. ¿Algo que le esté haciendo falta? No sé si se haya creado la línea del medio Inge para borrarla, ¿no? Después. Esta no. Las líneas constructivas no cortan los croquis. Acá es lo que les comentaba. Yo no puse aquí una línea pensando en eso, que al hacer la simetría, pues me iba a quedar aquí cerrado. Entonces lo dejé yo abierto, ¿vale? ¿Alguna otra cosa que le vean, que nos haga falta? No sé. Ya está completamente definido, ya podríamos darle la revolución. Ok, ya podremos darle la revolución. Le faltan los radios, pero los radios se los vamos a hacer con la operación de redondeo. ¿Por qué no se los hago acá? Porque esta línea mide 2 milímetros y el radio que quiero hacer es de 2 milímetros. Y acuérdense que no puedo usar radio en croquis si se desaparecerían las líneas. ¿Vale? Entonces, eso se lo vamos a hacer en operaciones. Entonces, ya puedo hacer la revolución. Me voy a ir a operaciones, revolución de saliente base. Y no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Tenemos que seleccionar el eje de revolución. Es correcto. Normalmente, si ustedes solo tienen una línea constructiva en su croquis, el programa en automático considera que esa línea es su eje de revolución. Pero en este caso tenemos dos líneas constructivas, esta de acá y esta de acá. Entonces el programa no sabe cuál queremos usar. Entonces ahí es donde nos pide a nosotros, bueno, dime cuál es la línea alrededor de la que quieres girar. Entonces acá nos aseguramos de que esté seleccionando y vamos a tocar la línea alrededor de la que queremos girar. Y ahí vean cómo se genera la polea. Lo que hizo fue rotar ese eje alrededor, perdón, ese perfil alrededor de ese eje. Tenemos prácticamente las mismas opciones que en extruir. Podemos seleccionar acá hasta qué ángulo queremos que se haga la revolución, si queremos que pare al tocar un vértice o al tocar una superficie, si queremos que se quede a cierto ángulo de una superficie que nosotros le indiquemos o de una cara que nosotros le indiquemos, o si queremos que se extruya, perdón, se revolucione en plano medio, que sería que la mitad lo gire hacia un lado y la mitad lo gire hacia el otro. Acá, si yo solo quisiera media polea, le pongo 180 grados y vean cómo apareció solamente media polea. Si yo quiero, por ejemplo, puedo ponerle 315 grados, bueno, ahí se giró solamente los 315 grados. Pero para vueltas completas, pues le ponemos los 360 y ahí está. Ok, le voy a dar a aceptar y ahí quedó la polea terminada. ¿Hay alguna duda de la operación de revolución? Su operación pareja, por decirlo así, pero del lado de lo que nos elimina material, es corte de revolución. Si nosotros hubiéramos hecho esto con extrusiones, aquí nos hubiera quedado cerrado plano. Entonces lo que hubiéramos tenido que hacer es hacer este perfil. ¿Vale? Lo voy a ver de aquí para que lo vean. Lo que hubiéramos tenido que hacer es este perfil, el eje de giro, y utilizamos corte de revolución. Y bueno, nos iba a cortar, nos iba a quitar material y vamos a volver a obtener ahí el canal de esa polea. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que queramos que quieran que revisemos? Nos regresemos. Fíjense cómo esta polea quedó con una sola operación. No tuvimos que hacer más. ¿Dudas, preguntas? Antes de que pasemos al perno que nos hace falta.
No, profe. Vale. Guarden su pieza. Ahí está su polea. Ah, no. Le faltan los Hacerle redondeos. los redondeos, ¿no? Es correcto, le faltan los redondeos. Le vamos a dar acá en redondeo. Es un redondeo de radio constante. O redondeo de tamaño constante. De tamaño tiene 2 milímetros. Es simétrico, o sea, es 1 milímetro y 1 milímetro de cada lado. No, perdón, serían 2 milímetros y 2 milímetros de cada lado. No va a dejarlo cargado a ningún lado. Y acá en elementos para redondear, selecciono esta arista y su opuesta. Y ahí está redondeado. ¿Algo más? Me parece que ahora sí ya está completa. Entonces guarden la pieza. Igual guarden en la misma carpeta que en la que hayan guardado la pieza 1. Les comentaba que mi recomendación es que hagan una carpeta por ensamblaje. Y ahí vamos a colocar piezas en el archivo de ensamblaje y el archivo del dibujo para que no tengan el riesgo de mover piezas a otras carpetas y después se rompen los ensamblajes o se rompen las ligas con los dibujos. Pónganle el nombre que ustedes gusten, si quieren llamarlo pieza 2 o llamarlo polea, como ustedes lo quieran llamar, simplemente que puedan identificar a qué pieza nos referimos. Vale, si ya lo tienen guardado, porfa, cierren esta pieza y vamos a abrir una pieza nueva. Voy a cerrar esta pieza. Le voy a decir yo que no la voy a guardar porque ya la tengo hecha. Y vamos a crear una nueva pieza. Nos falta el perno. Nos falta el pasador que va ahí. Ese pasador es muy sencillo. Se puede hacer también de varias formas. Con las herramientas que ya conocemos, ¿cómo hacemos ese perno? Un círculo y lo extruyes. Esa es una opción. Si yo hago el círculo y lo extruyo, me queda el cilindro. ¿En qué plano lo hacemos? Escojan uno. De la planta. Vale, lo hacemos en planta. Ahí estoy viéndolo de frente. Acá me dice que estoy en la vista superior. Y vamos a ponerle el círculo. ¿De cuánto es el diámetro de ese perno? De 14. Vale. Le ponemos aquí 14. ¿Algo más que le falte? Ok. Vamos entonces a hacer la extrusión. Me voy a operaciones, extruir saliente base. Y ese perno tiene un largo de 70 milímetros. Entonces le voy a dar acá los 70 milímetros. Ahí lo tengo. Y lo voy a aceptar. Ahí está mi perno. ¿Qué le falta? El, ¿Qué sería un chaflán que tiene ahí? Correcto, lleva en ambos extremos, lleva chaflanes, lleva dos chaflanes de 2 por 45. La herramienta de chaflán o los chaflanes los podemos hacer a través de la herramienta de chaflán que está dentro de la pestaña de redondeo. Si yo le doy clic acá en la flecha, acá me aparece la herramienta chaflán. Los chaflanes se pueden indicar de dos maneras: a través de la distancia de uno de sus lados y el ángulo, o a través de la distancia
de los dos lados, que se conoce un chaflán de ángulo-distancia o un chaflán de distancia-distancia. En este caso, a nosotros nos lo están indicando como en un chaflán de ángulo y distancia. Nos están diciendo que es un chaflán de 2 milímetros por 45 grados. Entonces voy a seleccionar acá ángulo-distancia. Los elementos para chaflanar son los dos extremos, entonces selecciono esta arista y selecciono esta arista. Y ahí va a crear los chaflanes. ¿Por qué no aparece nada? Porque tengo acá 10 milímetros y no puede crear en esta pieza un chaflán de 10 milímetros. Desaparecería las caras. Entonces vamos a ponerle aquí 2 milímetros, que es lo que tiene. Recuerden, un chaflán de 2 por 45. Y vean cómo aparecen ahí los chaflanes. Entonces ahí está el perno. Y es todo lo que tiene ese perno. Un perno cilíndrico con dos chaflanes de 2 por 45 en ambos extremos. Ok, otra forma de que pudimos haber hecho este perno, voy a eliminar esto, ustedes si ya lo tienen sin problema guárdenlo. Otra forma en la que pudimos haber hecho ese perno es a través de una revolución. Si nosotros dibujábamos, voy a dibujarlo en el plano de alzado, ahí estoy viéndolo de frente, y vamos a dibujar la línea constructiva de revolución y luego vamos a dibujar el perno. Y este perno tiene un diámetro, lo tomo a la línea constructiva para duplicar la cota, de 14 por un largo de 70. Aquí la línea constructiva quedó encerrada, la voy a jalar afuera, ahí está. Y además tiene los chaflanes en los extremos. Puedo yo girarlo desde aquí y hacer los chaflanes en las operaciones o hacérselos desde acá. La herramienta de chaflán dentro del croquis, tal y como está en operaciones, está aquí adentro de redondeo. Si yo le doy clic a la flecha de redondeo, aparece el chaflán. Acá me da las opciones del chaflán, acotarlo con un ángulo distancia o distancia distancia. Selecciono ángulo distancia, acá me aparece de cuánto, le pongo de 2 por 45. Y ahora me va a decir, bueno, ¿dónde quieres hacer el chaflán? Selecciono las esquinas donde quiero hacer chaflán. Aquí va una y acá va la otra. Ahí estarían. Lo único que me faltaría sería rotarlo. Y era lo que les comentaba. Cuando yo haga la revolución, voy a aceptar el chaflán. Le doy clic acá en revolución de saliente base. Y vean cómo en automático me hizo la revolución. Porque como solo hay una línea constructiva, en automático define que ese es el eje de revolución. Entonces le doy a aceptar. Y ahí está, otra vez, mi perno totalmente terminado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nos regresamos. ¿Alguna observación de las piezas que ya hicimos? Porque ya terminamos las 3 piezas del ensamblaje. Ok. Estas son las 3 piezas del ensamble. Pero vamos a continuar haciendo piezas en las siguientes clases antes de ensamblar este ensamblaje, antes de hacer el ensamblaje en SolidWorks de este primer conjunto, porque pues no quiero que perdamos el hilo de que vamos viendo ahorita herramientas de pieza y de repente yo les empiezo a meter herramientas de ensamblaje y cuando los quiera traer de vuelta a hacer piezas, pues a lo mejor ya se les olvidó o perdieron la práctica con las herramientas de pieza. Entonces vamos a hacer otras piezas más de un ensamblaje y ya que tengamos las piezas de los dos, ahorita ya terminamos las de este, ya que tengamos completas las del siguiente,
Ahora sí, hacemos el ensamblaje de ambos. Y yo creo que de esa manera habremos practicado bastante las herramientas de pieza y después las herramientas de ensamblaje. Ahora, hay 3 o 4 herramientas que no tengo dentro de los ensamblajes que vamos a hacer en la clase, alguno que las vayamos a utilizar, pero que creo que son importantes que las conozcan, porque les pueden ser útiles en el momento de hacer su proyecto o si van a hacer algún otro tipo de piezas, pues sí es común que se utilicen. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles ahorita 2 de esas herramientas. La primera herramienta es matriz circular. Matriz circular se parece mucho a matriz lineal. La única diferencia es que el patrón lo va a hacer siguiendo un círculo de cierto radio. Voy a hacer aquí o voy a simular que aquí este rectángulo fuera una placa. Vamos a ponerle medidas. Vamos a decir que mida 200 por 200. Y voy a pensar que esta placa tiene un patrón de barrenos aquí que va en círculo, que tiene 8 barrenos aquí en círculo. Entonces voy a tirar el primero de ellos. Ok. Le voy a decir que tenga un diámetro de, vamos a ponerle de 15. Ahí estaría el primer barreno. Y vamos a darle una medida. Vamos a tirar una línea constructiva de centro a centro. Y acá también vamos a tirar una línea constructiva de centro a centro. Y voy a alinear ese barreno con la línea constructiva. Vamos a decirle que de aquí a acá lo tengo coincidente. Ahí está dentro de la línea. Ahora me falta decirle a qué altura está de la línea o a qué distancia está del centro. Entonces aquí vamos a decirle que tenga un radio de 70. Ahí estaría mi primer barreno. Ese es el primer barreno que si yo extruyo esto, dijimos, cuando tenga yo un perfil cerrado adentro de otros, pues ese perfil cerrado lo va a considerar un agujero. Entonces aquí me haría el primer agujero. Ahora, yo les comenté, quiero aquí 8 barrenos en círculo. Bueno, eso lo podemos lograr con la herramienta matriz circular. Matriz circular está adentro de la pestaña de matriz lineal. Yo selecciono aquí, aparece matriz circular de croquis. Y me va a pedir, muy similar a matriz lineal, bueno, acá abajo me dice qué entidades quiero que se usen para hacer esta matriz. Entonces yo selecciono el círculo que cree. Y luego me va a preguntar, bueno, ¿y cuál es el centro de giro? Vean cómo ahorita el centro de giro lo está tomando en esa esquina. Pero ese no es el centro de giro. El centro de giro acá lo voy a seleccionar en donde dice punto 1. Lo elimino. Y voy a seleccionar este que está aquí al centro. Pero si ustedes ven, en este momento no hay en el centro un punto. Solo hay un cruce de 2 líneas. Entonces, vamos a generar ese punto. Selecciono la herramienta aquí, punto. Me voy al cruce de las líneas. Y ahí aparece punto medio. Y ahí se generó el punto en el cruce de las 2 líneas. Ahora sí, si yo selecciono matriz circular, selecciono en entidades para la matriz el círculo y acá en el punto de giro selecciono el punto que yo creé. Bueno, ahora sí ya está haciendo la matriz circular con ese centro. Y acá le puedo indicar que tengan una separación igual alrededor de cierto ángulo o que tengan cierta separación que yo quiera darle. Dijimos que eran 8, entonces yo le pongo aquí que son 8. Ahí está. Los 8. Y en automático los separó de manera que cubran 360 grados con una separación igual. Si yo le pongo que sean 180, bueno, los 8 barrenos los va a separar a que solo cubran los 180 grados. Recuerden que el original también se cuenta. Entonces acá le ponemos otra vez 360. O la otra opción
es indicarles aquí cuál es la separación que yo quiero que tengan. Entonces acá yo, por ejemplo, puedo decirles que tengan una separación de 30 grados entre cada uno de ellos y vean cómo está ahora llegando únicamente hasta este ángulo, ¿vale? Entonces yo puedo decirles cuál es la separación entre ellos o cuál es el ángulo máximo que quiero que logren. ¿Está clara esa parte? ¿Alguna pregunta? Acá para que cuando quieren editar una matriz, le dan clic a alguno de los elementos que se generó en la matriz, dan clic derecho en crear matriz y acá le dan editar matriz y les vuelven a aparecer las opciones. Si quieren que quede esto ya definido, le dan acá en acotar separación angular, lo aceptan y me falta alguna otra cota, déjenme ver. El radio de cota. Ajá. Me falta alguno, déjenme ver qué se puede hacer. Sí, se puede girar porque el punto del centro no está fijo, pero esto es cuestión de tomar el punto del centro y hacer que sean coincidentes. Ok, déjenme ver. Ok, por alguna razón no las agrega, pero bueno, ahí está el patrón de barreno circular. Si yo extruyo esto, me va a quedar la placa con los 8 barrenos. Vale, ahí está mi placa. La otra opción, si yo solo tengo uno, hago la placa con uno y lo voy a extruir. Ahí está. Y para generar los otros, aquí adentro también está matriz circular. La diferencia, si ustedes se acuerdan cuando hacíamos simetría en el plano y simetría en el espacio, cuando hacen simetría en el plano necesitan un eje de simetría. Cuando hacen simetría en el espacio necesitan un plano de simetría. Bueno, para hacer una matriz circular, en el plano solo necesitamos indicar un punto, el punto del centro de giro. Y en el espacio vamos a necesitar indicar un eje de giro. Entonces necesito crear un eje, porque en este momento no existe un eje al centro. La forma más sencilla de crear un eje es en el cruce de dos planos. Si yo, me parece que no tengo ningún plano que pase por el centro, no. Si yo creo un plano al centro entre esta cara y esta cara, ahí me quedó el plano en medio. Y voy a crear otro más entre esta cara y esta cara. Y vean cómo esos dos planos se cruzan ahí en el centro. Entonces ahora sí puedo crear el eje de giro. Me voy a geometría de referencia y creo un eje. Selecciono este plano y ahí en medio, en donde se cruzan, aparece el eje de giro. Lo acepto y tal como con los planos, los ejes también se pueden extender. Ahí tienen su eje que pasa por la mitad. Entonces ahora sí, voy a ocultar los planos. Me voy acá a matriz circular. Selecciono mi eje de giro
Y ahora, vean, aquí hay una diferencia. Si yo selecciono operaciones y doy clic en en este barreno, vean qué está haciendo. Está girando toda la pieza. ¿Por qué? Porque la operación con la que se hizo este barreno fue saliente extruir. Y con esa misma operación yo hice toda la placa, entonces está girando toda la operación. Acá es donde nosotros podríamos usar esta opción de abajo, que sería caras. Si ustedes se acuerdan, lo vimos con la simetría, también se podían seleccionar una operación o se podían seleccionar caras específicas. Entonces selecciono caras, le doy clic ahora sí a la cara del barreno y aquí vean cómo únicamente está usando para la matriz el barreno en específico. Acá le doy, me está diciendo que son, ahí serían los 8. Ajá. Son los 8 barrenos, recuerden, el original se cuenta, está girado 360 grados, es decir, totalmente, y tienen una separación constante, una separación igual entre todos ellos. Entonces lo acepto, y ahí están los 8 barrenos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. Ok. Voy a crear otra pieza más. Sí, sí, ya recuerdo. La otra operación que les voy a mostrar es cómo hacer múltiples extrusiones con un mismo croquis. En el CATIA, si lo han usado, hay una opción que se llama Multipad. La opción Pad en CATIA sería el homólogo a lo que aquí llamamos extruir. Lo que hace Pad en CATIA es lo que aquí hace extruir. Bueno, en CATIA hay una opción que se llama Multipad, que nos permite seleccionar ciertos perfiles para irlos extruyendo o darles ciertas medidas de extrusión. Aquí no hay una opción como tal que nos permita darles diferentes alturas en una sola operación a diferentes perfiles cerrados en un solo croquis. Lo que sí podemos hacer es reutilizar el croquis. Por ejemplo, voy a dibujar de esa manera utilizando extrusiones múltiples esta pieza como si la estuviéramos viendo desde arriba. Si nosotros vemos esta pieza desde arriba, lo voy a hacer aquí un croquis, lo vamos a dibujar incluso en planta. Si yo veo esa pieza desde arriba, lo que yo vería sería algo como esto. Aquí vamos a hacerlo simétrico, a fin de cuentas es lo mismo. Si yo viera la pieza desde arriba, vería algo como esto. Me parece que nada más sin esta línea. Sin esa línea. Entonces vamos a recortar esta línea. Y ahí está. Eso sería lo que yo vería si veo la pieza desde arriba. Acá, por ejemplo, toda la pieza tenía 46 o 56. ¿Cuánto tenía? 46. 46. Aquí teníamos 24. Después esta es la primera paleta que se muestra que tenía un ancho de 14. Ok, entre las dos paletas o desde el extremo tiene 55, desde aquí hasta acá.
y toda la pieza tiene 174. Entonces desde aquí hasta acá, 174. Y ahí está. Eso sería lo que yo vería si desde arriba observo esa pieza. ¿Vale? Entonces, si yo desde aquí intento extruir, no va a hacer nada. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque tengo varios perfiles cerrados. En el momento que yo trabaje con varios perfiles cerrados, se va a activar esta opción que dice contornos seleccionados. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, voy a levantar primero esta sección que tiene 18 de alto. Entonces selecciono este contorno y le digo que tienen un alto de 18 y lo acepto. Y después yo necesito lo que quedó aquí en medio. Bueno, vuelvo a seleccionar extruir y abro el árbol, abro la operación y aquí está otra vez el croquis y lo puedo reutilizar. Entonces selecciono aquí y ahora todo lo demás tiene una base de 14. Entonces selecciono todo esto y ahora le digo que eso mida 14. Y ahí está el escalón. Y después faltan las paletas aquí en medio. Entonces vuelvo a hacer una extrusión. Me voy otra vez al mismo croquis y selecciono las paletas ahora. Vean cómo aparecen acá. Y esas paletas tenían una altura desde la base de 50 más el radio. Eran 50 más 23. Entonces acá le pongo 73 y vean cómo ahí quedaron las paletas. Y lo acepto y vean cómo con un solo croquis pude hacer 3 operaciones y ahí logré la misma pieza. ¿Ok? En esta pieza no tiene tanto sentido porque como la hicimos nosotros con una sola extrusión, viéndola desde este lado, logramos todo esto que aquí hicimos con 3. Pero lo importante es que vean cómo podemos utilizar el mismo croquis para reusarlo en diferentes extrusiones. E incluso voy a deshacerla de las últimas paletas. Vuelvo a darle a extruir. Voy a crear esas paletas. Me voy a ir acá al croquis. Cualquiera de los dos lo tiene adentro. Y selecciono las paletas. Esta y esta. Pero supongamos que yo no tengo la medida desde abajo. La tengo desde acá arriba, desde esta cara. Que serían los 73 menos 14, ¿no? Serían 69. ¿Sí? 69. Entonces, de aquí a acá son 69. Ok. Entonces acá yo le puedo decir que son 69. Pero estos 69 los está midiendo desde la base. Bueno, lo único que hago es, acá en desde, decirle que quiero empezar desde cierta superficie o cara. Me pregunta cuál. Selecciono esta y vean cómo está extruyendo ahora desde esa cara, la medida que yo tengo que fueron 69. ¿Vale? Y ahí están otra vez las paletitas. ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. Sí están claras esas dos herramientas, la herramienta de matriz circular y la forma en la que podemos reutilizar los croquis para hacer diferentes extrusiones. Ok, hasta ahí tenemos ya las 3 piezas hechas. Vamos a dejar por hoy la clase hasta ese punto. El día viernes les voy a mostrar 2 operaciones más, que es recubrir y la operación de vaciado, cómo funcionan esas dos. Y el día lunes vamos a comenzar a hacer, no, con ustedes el martes. El día martes vamos a comenzar a hacer las piezas del siguiente ensamblaje, ¿vale? De su proyecto, ¿tienen alguna duda, algún comentario? ¿Algo se está atorando? ¿No encuentran nada que hacer?
Profe, del proyecto quería hacer una tipo bicicleta. ¿Se la puedo usar en cámara para que la vea? Sí, adelante. Voy a parar la grabación hasta acá y ya para que sigamos con lo que ya no sería tema de clase.